Ya está aquí otra vez el pesado este. No puede haber un barco que se precie sin un buen pito. Un pito es muy importante en un barco. Y hoy os voy a enseñar cómo instalar uno que hemos comprado en Amazon por 25 euros. ¡Vamos! Nosotros ya teníamos un pito instalado de estos eléctricos, pero nos ha durado un año y algo. Lo compramos en Preveza y nos ha durado un año porque el agua, al final el agua se queda dentro del cuerno y termina por no funcionar. Se rompe el motor eléctrico que lleva dentro. En cambio estas son absolutamente de plástico, no se observa, pero ahí no hay absolutamente nada, o sea, está vacío, es una cosa metálica que está aquí dentro. Obviamente yo no puedo soplarlo. Y vienen dos de este tamaño y en principio vienen preparadas para conectarlas con un relé. Y aquí viene el kit de la cuestión. Realmente el vídeo es para enseñaros a conectar las cosas a través de un relé. ¿Por qué se ponen relés a las cosas? Nosotros tenemos nuestro interruptor de la bocina, que es este, ¿veis? Este de aquí. No es un simple pulsador, es un interruptor. ¿Por qué? Porque a veces tengo que estar, si tengo que maniobrar, pero quiero dejar el pito en marcha, pues le pongo un interruptor y puedo usar las manos para velas o para otro tipo de cosas y el pito sigue montando el escándalo. Y a veces las cosas son tan potentes que necesitan que pasar la electricidad a través de un relé. Por ejemplo, si este motor, que vendrá consumiendo 7, 8 o 9 amperios, lo queremos hacer funcionar con un pulsador que solo aguanta 1 amperio o 2 amperios, pues vamos a tener problemas, ¿no? Se nos puede recalentar el pulsador y quedarse pegado. Entonces se hace pasar la electricidad a través de un relé. Os voy a poner aquí, os voy a dibujar aquí, fijaros, va a ser muy sencillo. Mira, a ver si consigo hacerlo de una, a ver, sin pegarlo mucho. Mirad, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra batería, positivo y negativo. Para poner el relé, esto lo estoy haciendo así a cascoporro. En un lado vamos a tener el panel de 12 voltios, y aquí nosotros ya tenemos el positivo y el negativo que llegan hasta el panel, ¿no? Esto lo tenemos claro. Vamos a coger en uno de los interruptores, vamos a suponer que esto, que voy a dibujar aquí, esto es la bocina. Por un lado le vamos a dar negativo, esto no tiene ningún problema. Por otro lado tendríamos el relé, que tendría 1, 2, 3 y 4 contactos. Tendríamos por una parte lo que alimentamos con la bobina. Aquí tendríamos el pulsador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, le vamos a dar a través de alguno de los interruptores del cuadro, le vamos a dar positivo al pulsador. Del pulsador vamos a alimentar cuando pulsemos para que se ponga el relé en marcha. La bobina del relé directamente la vamos a conectar a negativo. De este positivo vamos a hacer un puente aquí al otro contacto, al contacto que cierra del relé, y del relé nos vamos a ir a la bocina. Esto es, así se conecta un relé. Yo os voy a ahorrar todo el tiempo, lo voy a poner así para que lo veáis. Yo os he ahorrado todo el rollo de pasar los cables y ahora vamos a ir a lo que importa, porque la instalación ya estaba hecha, entonces solamente lo voy a poner ahí atrás. Vais a ver cómo lo hago. El compresor no conviene que esté en la calle, vamos a poner dentro de esta caja y voy a ver cómo me las ingenio para ir instalándolo todo. Vamos para afuera. Este par de sinvergüenzas me han dicho que lo primero que hay que hacer es conectarlo, porque luego me han dicho que a lo mejor el pito suena como una señorita y que, claro, no corresponde. Entonces lo primero que vamos a hacer es probarlo, a ver cómo suena en directo, Esto va a ser... Me hubiera peinado, ¿no? Claro, pues
¿Qué haces? Voy a ver lo que pasa. Voy a ver lo que pasa. Tío, espérate, A ver, tiénilo, porque... a ver si se va a caer. Un momento. Tiénilo. Y ya puta. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¿Y la combinación de las dos? Pues luego lo veremos porque tengo que cortar el tubo. ¿Qué ¿Has visto? El pico la más, es fuerte, ¿eh? Joder. ¿Y la otra es más pequeña o más? Que tiemblen los charters este verano, los voy a poner a todos firmes. Y se me olvidó deciros, pero os lo voy a decir ahora. Normalmente los contactos, los números de los contactos del relé, por si no estáis muy allá y no sabéis cómo comprobarlos, suelen ser, os lo pongo aquí, 85, 86 para la bobina y 30, 37 para el contacto, ¿vale? Entonces al 85-86 le daríamos corriente, exactamente lo haríamos igual, como si fuera un timbre, un pito eléctrico, ¿no? Si fuera un pito eléctrico, nosotros le vamos a conectar ahí al pito eléctrico el relé, directamente el relé. Luego haremos este puente de 85 al 30 y saldremos del 37 directamente al pito, en este caso, que puede ser un pito, que puede ser una bombilla que consuma mucho, o no sé, cualquier tipo de cosa que requiera de un consumo elevado, ¿no? Todos esos consumos, para no fastidiar el interruptor o el pulsador, los vamos a hacer pasar por un relé. Y esto vale para todo, ¿eh? Esto lo llevan las neveras, esto lo llevan tantísimas cosas que consumen bastantes amperios. Por ejemplo, motores, bombas de achique importantes o este tipo de cosas suelen pasar por un relé. Dicen que en todos los trabajos se fuma, entonces nosotros pues con mis ayudantes, Roberto y Javi, ya sabéis que cada día nos hacemos 2 o 3 aperitivos de estos antes de comer, así luego veréis cómo va a sonar el pito. Allora, è una macchina che va e torna. Ah, quello non Magari può essere sensibile, Benjamin. Ma dormo sulla strada. Ma che noi dormiamo Anche qua. noi dormiamo qua, ma non sento niente. El compresor lo vamos a meter dentro de esta caja y en nuestro caso, que lo vamos a poner aquí, vamos a hacer un par de agujeros aquí, aquí y ahí, aquí, para meter una brida y sujetar la caja con la brida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meterle los cables por un tetón, la salida de la manguera para las trompetas por el otro, y suponemos que le entra suficiente aire a la caja, aunque es estanca, para que suene. Así que voy a hacer unos agujeros aquí. ¿Cuál ha sido el vídeo de la semana pasada? ¿Sabéis? Porque tengo unos cuantos de bricos, dejármelo por ahí. Tengo unos cuantos de bricos hechos y no sé cómo poneros. Tampoco quiero aburrir a la gente poniendo bricos y bricos y que me toméis por el tío que no navega, que al final voy a parecer como cualquiera. Hostia puta, esto está duro que te cagas. Como cualquiera de esas personas que van al barco a trabajar, a hacerle bricos. No quisiera ser eso yo, pero de momento es lo que estoy haciendo. Bricos y bricos y nada más. Voy a ver si hago un agujero aquí. Así. Hostia, me la he cargado. Vale. Unas bridas finas. Que no entendéis un carajo del griego, no os preocupéis, yo tampoco. Entonces metemos la brida así. No sé cuántas semanas hace que habrán liberado ya. Esto si lo meto así no va bien. Esto lo tengo que poner así. Y meter
por el esto. Así. No sé cuántas semanas hace ya que han liberado el Evergreen, el barco este famoso que ha bloqueado. Y justamente iba a hacer un vídeo. Y lo estaba preparando y estaba sacando alguna documentación y tal, y de repente me di cuenta, digo, tate, que ya no han liberado, que llego tarde. Así que no he llegado a tiempo. Bueno, una vez con estas bridas vamos a fijar la caja a los tubos. Las vamos a meter así y quedará donde os he enseñado. Y luego necesitamos un agujero para meter los cables que van a entrar por aquí. Entonces le hacemos un agujerito aquí, así. Basta hacerle simplemente para que entren a presión. Le vamos a hacer otro agujerito, este sí, redondo, pequeño, para que... Está Roberto ahí estudiando la situación. Sabe que a mí me da vergüenza hablar en público. Me vigila, que quiere ser youtuber. Míralo. Il tuo fratello no guarda queste video. Non penso. Cancellami dopo. Bueno, esto va a quedar más o menos así. Ahora lo voy a poner a sitio. Y cuando lo tenga montado, seguimos un poco. La pompa dentro lì così è l'asciutto. Que no hay forma de dejar la cámara bien, ¿eh? No, che ti va male. Que quiero grabar, que la estoy poniendo, le va a quedar aquí. Luego no se va a ver nada porque va a estar perfectamente tapado todo y no se va a ver, pero es importante cuando metéis estas cosas, fijaros que está mirando hacia abajo, porque cuando damos con la manguera o llueve, viento racheado o tenemos rociones de mar, no tiene que llegar hasta la membrana. Entonces la ponemos siempre en inclinación hacia abajo, si entra un poco de agua que vuelva a salir. Voy a poner una mirando para atrás y otra mirando para adelante. La de mirando para atrás es muy importante, porque cuando le pitas a uno que se te cruza por delante, luego va a pasar por detrás y entonces le sigues pitando. Bueno, voy a ver si termino. Pongo la brida. Bueno, ahora os lo enseño, ha llegado la hora de la verdad. Instrumentos de navegación, porque esto normalmente es cuando estoy navegando. Y ahora es cuando le damos aquí y no suena. Bueno, no está mal, ¿eh? Suena bastante. Os enseño cómo ha quedado, ya lo habéis oído. Brinco fundamental, todos los barcos tendrían que tener uno. Resultado final, 2 trompetas estupendas. Ahora esto lo pongo aquí y terminado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido ya lo sabes, darle al botón de suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.